le preguntaba a Rubén si tenía que predicar con la mascarilla o no, o con la más baratilla. Buenos días a todos, a todas, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, matrimonios, padres, abuelos y abuelas, a los que estáis aquí y a los que están en sus propias casas. Vamos a reflexionar sobre este texto, tal como nos ha dicho el pastor Rubén, en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 4, y versículos del 1 hasta el 7. Voy a leer los tres primeros versículos que no se han leído, los otros los ha leído Rubén, pero Pablo comienza diciendo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Lo que vemos en este texto que Pablo escribe aquí es, en estos tres primeros versículos, es la conclusión de todo el debate que él ha estado desarrollando en el capítulo 3. Y básicamente lo que él está planteando es que la ley que fue dada en el Antiguo Testamento, aunque era buena, santa y justa, tal como él nos recuerda en Romanos capítulo 7, que la ley es buena, santa y justa, porque refleja el carácter de Dios, en realidad, aunque era buena, lo que hacía es condenarnos, porque el que no puede cumplir la ley tiene que ser condenado. Cuando no se cumple la ley, se condena. La cuestión es que Pablo ha argumentado todo eso y realmente ahora utiliza una especie de analogía entre el niño pequeño, que es el heredero, pero está al cuidado de tutores hasta que llegue la edad adecuada. Y él hace una serie de contrastes. Aquí aparecen una serie de contrastes y correlaciones que son muy interesantes. Unas son explícitas y otras son implícitas. Por ejemplo, él habla del esclavo y del niño, o habla también de los tutores y los curadores, y dice que nosotros éramos niños y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, hace una serie de contrastes ahí que yo diría que esta mañana han aparecido aquí también algunos contrastes que tienen una correlación con este texto. Por ejemplo, hoy es el primer domingo de Adviento, como se nos ha recordado. Y, por tanto, en ese proceso lo que estamos recordando es la primera venida de Jesús, el nacimiento de Cristo, pero como un niño. Él nació como un niño. No nació ya como una persona adulta, sino nació como tú y como yo, como un niño. Fue engendrado sobrenaturalmente. Pero también esta mañana hemos estado orando por Daniela, por este ministerio con niños. Jesús, como niño que nació, creció, se desarrolló y vivió las circunstancias de su momento histórico en aquel momento. Y por tanto hay una correlación entre el Jesús niño y el Jesús que realmente nos va a salvar, que va a morir en una cruz. Porque si Jesús tenía que morir en una cruz, tenía que adoptar un cuerpo humano, nacer, porque si no nace no puede morir en la cruz. Y es el mismo procedimiento con la resurrección. Si Él no muere, no puede resucitar. Y si no resucita, nuestra fe, como dice Pablo, es vana. No sirve para nada. Lo que realmente culmina el proceso de la salvación de Cristo para la humanidad es la resurrección, el hecho de la resurrección. Pero para ello hay una correlación con el nacimiento. No puede resucitar uno que no muere.
Y no puede uno morir si no nace. Qué importante es este ministerio de APEN, el ministerio en el cual Daniela se compromete para servir en la mayoría de su tiempo, aunque es un medio tiempo, pero en realidad sabemos que uno no puede trabajar solo a medio tiempo, porque siempre estás pensando en tu ministerio, en innovaciones, en qué puedes hacer, etcétera, etcétera. Está la correlación de la mascarilla con las gafas, que también complica todo el tema, así que... Bueno, la cuestión es que en esa ordenación que ha ocurrido esta mañana, no ordenación, sino encomendación a ese ministerio, nos damos cuenta de que estamos vinculados con esta idea de que Jesús tiene que nacer como niño, que ahora veremos más detalles de todo esto. Así que hay una serie de ideas que aparecen aquí como niños, herederos, esclavos, hijos, advenimiento, etcétera, etcétera, que es la suma de las ideas que Pablo está tratando aquí. Entonces, lo que Pablo empieza diciendo es: no pudo haber salvación efectiva en el Antiguo Testamento, a pesar de que había mucha gente que creyeron. La gente que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento no llegaron a alcanzar verdaderamente la salvación, sino que cuando murieron fueron al seno de Abraham, el padre de la fe, y allí esperaron hasta que ocurriese un hecho histórico, que fue el sacrificio de Jesús en la cruz y la resurrección, para que Él fuese glorificado y en esa glorificación llevar cautiva a la cautividad a aquellos que durante todo el Antiguo Testamento estuvieron esperando a el sacrificio de Jesús. Porque una herencia histórica de pecado en el primer Adán requiere un redentor histórico, no imaginario, histórico en el postrer Adán. Por tanto, hasta que Cristo no derramó su sangre en una cruz y luego fue resucitado con poder, no se efectuó la verdadera liberación. Ha referido Rubén al pueblo de Dios que fue esclavo en Egipto por 400 años y fueron liberados por el libertador Moisés. Pero lo que encontramos en la historia es que a pesar de que fueron liberados de la esclavitud social, sus corazones estaban esclavos a los ídolos de Egipto. El único que puede liberarnos de los ídolos que tenemos en nuestros corazones es Jesucristo. Es el único que puede liberarnos de esos ídolos que controlan nuestras vidas. Por tanto, hay una correlación entre esa esclavitud y la liberación física de una liberación espiritual y una transformación espiritual para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, pueda venir y morar en nuestros corazones. Porque sin ese sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo no podía venir a morar en el corazón de las personas. Se necesitaba una víctima inocente que muriese en una cruz y que realmente fuese nuestro libertador. Por eso cuando creemos en Cristo y recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y nos sella con un sello inviolable, tal como dice Pablo allí en Efesios. Habiendo creído el Evangelio de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, es ese sello de la promesa el que ahora nos capacita como herederos de Dios y nos capacita para andar en esta vida en libertad. Y sin embargo, aunque somos libres para hacer el bien, seguimos descubriendo en nuestra propia naturaleza que hay tendencias y residuos, yo diría, del virus del pecado, que siguen produciéndonos fiebre o siguen produciéndonos atracción hacia las cosas que son de este mundo y que, en cierta manera, tenemos que saber renunciar.
y vivir de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Por tanto, llegamos ahora a los textos siguientes del argumento de Pablo, porque es ahora cuando él, a partir del versículo 4, empieza a establecer el por qué el Nuevo Testamento es, en cierta manera, superior, pero a la vez complementario del Antiguo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento estaba la ley y la ley era incapaz de resolver nuestro problema? La ley lo que hace es reflejar la naturaleza de Dios y, por tanto, el ser humano ante la ley tiene que cumplirla. Si no se cumple, es un delito, es pecador y está condenado. Por eso Pablo habla de la condenación. Estábamos bajo la condenación de la ley, porque la ley no nos ayuda a cumplir la propia ley, porque estamos incapacitados. Es por eso que ahora en el Nuevo Testamento, una vez ha venido Cristo, ha muerto, ha sido sacrificado y ha resucitado, ha venido la libertad. ¿Y cómo? ¿Cómo ha ocurrido eso? Dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy interesante esta afirmación, como dice Rubén, es la esencia de la Navidad, pero es la esencia de la transformación y de la conversión cristiana. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, cuando Dios había establecido lo que Él vendría, que Jesús, su Hijo, sería enviado, cuando llegó ese tiempo, pero notad que la palabra tiempo aquí no es el kairos, que es el tiempo de Dios, sino que es el cronos, es el tiempo de la historia de la humanidad, del hombre y la mujer. Y eso es muy interesante, porque por una parte tenemos que Dios había establecido que en ese tiempo de cronos, de la historia de la humanidad, Él enviaría a su propio Hijo. Y lo que debemos de entender en esto, que es muy importante, porque hoy en día hay muchas filosofías acerca de Cristo, de que si esto es un mito, de que si esto es una invención de personas, que no es historia. No, no, no. En primer lugar, lo que hemos de entender es que Jesucristo nació en la historia de la humanidad, en nuestra historia. Y es más, hay otra correlación ahí implícita, y es que hay un eje, Cristo es un eje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero además Él es el eje entre la historia de la humanidad. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo quieran los ateos o no lo quieran reconocer, lo quiera el humanismo reconocer o no reconocer, Jesús está en el centro de la historia. Y cuando Él vino, tal como dice Pablo, vino en el tiempo establecido por Dios. Pero Él no venía como un fantasma ni una apariencia, sino que vino, y dice el texto, nacido de mujer y bajo la ley. El hecho de nacer de mujer implica que Él tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, exactamente igual. Fue engendrado por el Espíritu Santo de manera sobrenatural, pero su cuerpo era igual que el nuestro, excepto que no estaba afectado por la herencia del primer Adán, porque fue engendrado sobrenatural. Tú y yo hemos heredado una naturaleza caída, una naturaleza de esclavitud, y no podemos por nosotros mismos, como bien ha manifestado el Antiguo Testamento, el ser humano no puede liberarse de esa naturaleza. Y no solamente no puede liberarse, sino que no puede liberarse de la naturaleza de la condenación de la ley. Puesto que tenemos esa naturaleza, estamos condenados, separados de Dios. Y es interesante porque aquí Pablo
hace una correlación con el hecho de que no basta solo con cumplir la ley, porque si en el Antiguo Testamento hubiera habido alguna persona que hubiera sido tan buena persona que hubiera cumplido la ley, que no lo hay, todavía tendría un problema. Y es el problema de que es pecador, es su propia naturaleza. Y eso no se puede cambiar. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa, tenemos en nosotros el virus, el germen del pecado. Por tanto, no es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Y eso es lo que la ley no puede solucionar. Hoy en día podemos encontrarnos personas muy buenas que hacen cosas mejores que los que estamos aquí. Pero si esas personas no han aceptado el único sacrificio que puede limpiarles del germen del pecado que llevan en su cuerpo, por muy buenas cosas que hagan, nunca ganarán su salvación. Esa salvación solamente se puede conseguir por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Qué importante es que se entienda eso, porque si no, llegamos a una especie de hacer o no hacer. Y la cuestión fundamental de este problema, por el cual Jesús vino y nació en la Navidad y luego murió y resucitó, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Como he compartido en algunas otras veces. Yo crecí como católico, monaguillo, la comunión, la confirmación. Y como católico crecí con la idea de que pecado es aquellas cosas que hacemos mal, mentir, engañar, robar, enfadarnos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el fruto del pecado. El pecado es la naturaleza nuestra. Claro, yo podía pensar, bueno, pues, hombre, no soy tan malo como otras personas, ¿no? En el fondo, pues Dios me perdonará, pensaba yo de jovencito. Pero cuando crecí y por diferentes circunstancias empecé a leer la Biblia, llegué a entender, o Dios me dio la luz para entender, que el problema no era los pecados que yo hacía, sino el hecho de que yo era pecador. Y que cuando Cristo murió en la cruz, no era por culpa de los romanos o de los judíos, era por mi culpa, por tu culpa, por la culpa de cada ser humano en esta tierra. Y no solamente actualmente, sino en toda la historia de la humanidad. Él fue hecho maldición para que nosotros recibamos bendición. Lo dice el mismo Pablo aquí en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El hecho de que Jesús naciese como hombre con una naturaleza histórica, que nació en la historia, vivió 33 años en medio de toda la situación en la cual vivía Israel en aquel entonces, oprimida por los romanos, él además vivió como hombre bajo la maldición de la ley. Y el reto de Jesús era, y esto hay que tenerlo muy claro, el reto de Jesús era cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Obediencia a Dios en todo. Es por eso que cuando llegamos a la epístola a los Filipenses, capítulo 2, nos dice Pablo allí que él
siendo en forma de Dios, no lo asumió como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, o sea, de esclavo, para poder ofrecer su vida en obediencia al Padre, sujetarse al Padre, para vivir como siervo, esclavo aquí en esta tierra. Es importante que entendamos eso, porque cuando Jesús viene a esta tierra, Él se despoja no de su deidad, no del hecho de que es Dios, sino que se despoja del uso de los atributos de Dios y renuncia a hacer su propia voluntad y se somete en todo a la voluntad del Padre para cumplir su voluntad, cosa que el primer Adán no cumplió. El primer Adán quiso hacerse Dios. El postrer Adán, siendo Dios, lo que hace es hacerse esclavo y entrega todo el designio de su vida terrenal al Padre para que el Padre le guíe y haga la voluntad del Padre. Así como el primer Adán nació y desobedeció, el postrer Adán nació y obedeció. Y por tanto es el fiel representante de una nueva raza humana. Todos aquellos que estamos aquí, que hemos conocido a Cristo, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pertenecemos a esa nueva raza humana, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad, no porque seamos mejor que nadie, sino por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús. Y ese Jesús tenía que cumplir con todo la voluntad de Dios. Pero no solamente tenía que cumplirla, tenía que hacer un sacrificio vicario, un sacrificio de la víctima inocente. Por eso en el Antiguo Testamento Dios estableció todo el rito de sacrificios de animales y sobre todo el sacrificio de los corderos. Los corderos, los animales, tenían que ser animales limpios, sin mancha, sin ningún defecto. Y todo eso era figura de lo que iba a ocurrir con la persona de Jesús. ¿Qué ocurrió cuando Jesús aparece en esta tierra? Juan el Bautista, cuando le ve pasar, dice: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y dónde le pusieron cuando nació? Lo hemos cantado, ¿no? En un pesebre. En un pesebre de aquellas cuevas que hay alrededor de Belén, donde las ovejas eran cuidadas por los pastores dentro de esas cuevas. Y dentro de esas cuevas, cuando entraban ahí las ovejas para pasar la noche, sobre todo en el invierno, habían una especie de comedores para las ovejas, y ahí es donde pusieron a Jesús, porque no había sitio en Belén, en la ciudad. Pero es curioso que esos pastores lo que hacían era cuidar a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Belén y Jerusalén están muy cerca, básicamente se están tocando. Ahí cuidaban los pastores a todas las ovejas que eran sacrificadas en el templo. Es muy interesante eso, ¿no? Que aquel que iba a ser sacrificado por el mundo entero fue cuidado por los pastores. Nació en el lugar donde nacían las ovejas que se cuidaban. Debían de ser ovejas limpias, sin defecto, porque eran las ovejas destinadas al sacrificio diario que se hacían en el templo de Jerusalén. Y ahí nace Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios. Muy interesante, ¿no? ¿Coincidencias? No, no hay coincidencias. Dios es el Dios de la historia. Pero piensa una cosa, Él es el Dios de tu historia también, de nuestra historia. Aquellos que le buscan o le buscamos en espíritu y en verdad, entroncamos nuestra vida en la historia, no en el cronos de la humanidad, sino en el kairos de Dios.
A partir de ese momento nosotros no seremos objetos perdidos en esta historia, sino que seremos hombres y mujeres, niños y adultos redimidos por la sangre de Jesús. Y nuestra historia, a partir de ese momento, ya tiene un destino. Porque nosotros, los seres humanos, no decidimos nacer, no lo decidimos, lo decidieron nuestros padres. Pero nosotros, los seres humanos, sí tenemos la responsabilidad de decidir el destino futuro. ¿Dónde vamos a estar en la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Y esa es la responsabilidad de cada persona. Como bien ha dicho Rubén, somos libres para decidir aceptar a Dios o rechazarle. El mismo Señor Jesús nos lo dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. El 3.16 lo conocemos todos, ¿verdad? El 3.19 la gente no lo conoce mucho. Esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no quieren venir a la verdad, a la luz. El ser humano tiene, la humanidad, el humanismo tiene miedo de venir a la luz, porque la luz revela la verdad y lo que hay en el corazón humano. Y mucha gente no están dispuestos a reconocer eso. No están dispuestos a venir delante de Dios y reconocer que son pecadores, que tienen la naturaleza de pecado. Creen que por su propia capacidad o por su propia autosuficiencia resolverán el problema. Y si no, se llenan con ideas de que realmente el ser humano no es creación de Dios, sino que somos producto de unas circunstancias históricas que ocurrieron con millones de años y que hemos llegado a ser lo que somos. Pero en realidad es un escapismo porque tienen miedo de descubrir que Dios existe. La cuestión es si cada uno es libre para buscar la verdad confrontándose con Dios. Y ahí está la cuestión. En muchos casos, cuando hablamos con ateos, en realidad cuando les planteas, ¿has buscado a Dios? ¿Te has planteado en algún momento preguntarle a Dios si Dios es? No me interesa eso. ¿Por qué? Es una cuestión de voluntad propia. Por tanto, hemos de entender que Jesús, en este caso, Él viene en el cumplimiento del tiempo porque Dios le envía. Y cuando Él está aquí, Él se somete en todo a la voluntad del Padre. Él no puede hacer nada por sí mismo, tal como dice en el Evangelio de Juan en repetidas ocasiones. Él solo hace lo que ve en el Padre o lo que el Padre le indica. Hay una relación perfecta. De hecho, el propio diablo en diferentes ocasiones intenta impedir que Jesús llegue a la cruz, que no cumpla la voluntad de Dios. Ocurrió en Mateo capítulo 4 cuando el Espíritu Santo le lleva al desierto y el diablo le tienta con tentaciones muy sutiles. Pero también ocurrió cuando el apóstol Pedro, cuando Jesús anunció, vamos a ir a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre será muerto, será rechazado y será crucificado. Y el apóstol Pedro le coge aparte y le dice, Señor, que no te ocurra. Básicamente lo que le dice es, Señor, sé propicio para ti mismo. Y es por eso que nos sorprende la reacción de Jesús, que se gira hacia él y le dice, apártate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Sorprendente, ¿no? ¿Acaso había dicho algo malo, Pedro? ¿No buscaba el bien de él? Y Jesús le responde con esas palabras. Lo que Jesús vio era cómo el diablo estaba utilizando a Pedro para apartarle del camino que el Padre le había trazado, la cruz. Pedro utiliza la palabra sé propicio.
La palabra propicio nos vincula con el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde se sacrificaban esos corderos. Y realmente lo que debemos de saber es que Jesús no vino a propiciarse a sí mismo, que es lo que le está pidiendo Pedro. Sé propicio para ti mismo. No, yo no he venido para ser propicio para mí mismo. Yo he venido para ser propiciación por los pecados del mundo. El apóstol Pedro lo entendería después. Pero eso refleja un poco la ignorancia que todos tenemos en cuanto a la obra de Jesucristo muriendo en la cruz, resucitando y siendo glorificado. Por eso debemos de entender ese eje que hay en ese Jesús que viene aquí, nacido de mujer, bajo la ley, bajo la condenación. Pero ese Jesús que ha nacido bajo la ley, bajo la condenación y de mujer, es el que tiene que ahora liberarnos de la maldición. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a liberarnos de la maldición? Para liberarnos de la maldición, Él tiene que nacer bajo esa maldición. Tiene que aceptar ser hecho maldición. Porque no puede ser un fantasma que venga a salvarnos. Eso sería injusto delante de Dios. Y Dios no es injusto, Él es un Dios justo. Y por tanto no puede renunciar a su propia naturaleza, que es la justicia. No puede hacer la vista gorda como hacemos los hombres y mujeres ante las justicias de este mundo. Por tanto, Él tiene que, dentro de la maldición, tiene que ofrecerse como víctima limpia, pero tiene que llegar a la cruz limpio de pecado, sin haber cometido pecado. Es por eso que hasta el último momento el diablo estuvo acechándole y cuando él percibió en Getsemaní todo el sufrimiento que tenía, es capaz de llorar y de vertir sudores como de sangre, gotas de sangre, ante toda la perspectiva del sufrimiento que él estaba viendo. Y sus palabras fueron muy claras, muy contundentes. Señor, si puede ser que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando él subió a la cruz, o cuando le crucificaron y levantaron la cruz, en esas horas de agonía, Jesús llegó el momento en que experimentó el abandono de su Padre. Es cuando Dios tiene que cargar sobre él toda la maldición de la humanidad. Y él tiene que cargar, siendo una víctima inocente y no siendo culpable, tiene que asumir la maldición. De esa manera, el Dios eterno, su Padre, con quien durante toda la eternidad pasada, si es que hay eternidad pasada, si se puede hablar así, había estado en perfecta comunión y durante los 33 años él ha vivido en comunión perfecta con Dios, ahora tiene que haber una rotura, una separación tremenda que Jesús en su vida, en su existencia, jamás lo había experimentado, y mucho menos bajo los límites de un cuerpo físico. Él era eterno y Él es espíritu, pero adoptó un cuerpo y, de paso, ese cuerpo lo tendrá el resto de la eternidad, porque cuando nosotros seamos redimidos le veremos y veremos las marcas de la cruz en su propio cuerpo, en ese cuerpo resucitado. Pero esas marcas para nosotros nos recordarán que por gracia hemos sido salvados. No por nuestros méritos, sino por la gracia y el amor de Dios. Es por eso que nos dice el texto que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esta es la gloria. A partir de ese sacrificio ya no es cuestión de obedecer o desobedecer la ley, es cuestión de ser o no ser hijos.
Nos dice Pablo allí en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo que nos ha sellado nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Lo que está haciendo el Espíritu Santo no solamente es sellarnos como una propiedad de Dios, sino que lo que está haciendo es crear en nosotros una nueva identidad. Ahora eres hijo, no eres esclavo. Vive como hijo. No tienes que vivir bajo la esclavitud del pecado y someterte al pecado. Ahora tienes el poder de decirle al pecado no, como Cristo lo hizo. Ahora, bajo la libertad de la liberación que Cristo me ha dado por el Espíritu Santo, ahora puedo decir no al pecado. Evidentemente puedo decirle sí. Puedo decirle cualquiera de las dos cosas. ¿Qué es lo que va a determinar mi no o mi sí? Pues no es el legalismo. No es cuestión de que diga, bueno, es que si lo hago me van a castigar. No. La cuestión debe ser, por amor a aquel que dio su vida por mí, voy a decir no, no me interesa. Tiene que ser una respuesta de amor, porque Dios no quiere respuestas mecánicas, no quiere simplemente que funcionemos como máquinas. Y las máquinas se estropean mucho también de vez en cuando, ¿no? Sino que nuestra decisión, nuestra relación con Él esté basada en el amor. Eso no existe en ninguna religión. No hay ninguno de los dioses de la mitología histórica, ninguno, que establezca una relación basada en amor, en intimidad, entre el ser humano y ellos, porque los dioses de la mitología son invenciones de la mente humana. Pero el Dios verdadero nos dice ahí, como dice Pablo, ahora podemos, por medio del Espíritu, el Espíritu clama, Abba, Padre, o sea, papá, querido papá, papaíto. Es esa intimidad de niños a sus padres. A mi padre yo no le llamaba papá o papaíto de adulto, le llamaba padre. Pero de pequeño sí, le podía llamar papá. Bueno, en valenciano, pare. Pero eso refleja la nueva relación que existe ahora entre el ser humano, hombres y mujeres, con su Creador, con su Salvador. Y es ahí donde Pablo insiste en el versículo 6 cuando dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios. ¿Y qué es la mayor herencia que vamos a tener? Pues no van a ser títulos universitarios, ni van a ser chalets, ni van a ser cosas de ese tipo. Bueno, seguramente Jesús dijo afirmativamente a sus discípulos, me voy a preparar lugar para vosotros. Claro, todos pensamos, bueno, será una mansión o lo que sea. No, yo creo que pasaremos de mansiones, porque tendremos movilidad por todo el cosmos. Y realmente en la liberación que tendremos después de la resurrección, o antes, cuando si el Señor viene y nos arrebata a la Iglesia, habrá una transformación tal que habrá una libertad total. No estaremos limitados a ningún tipo de condiciones y, por tanto, lo que vemos ahí es que ahora somos libres, esclavos, pero debemos de recordar una cuestión importante para concluir. Somos hijos de Dios, pero hay alguien interesado, nuestro padre anterior, está interesado en que, ya que no puede deshacer eso, no puede romper el sello del Espíritu Santo, lo que sí puede es convencernos de que no somos hijos de Dios, para que vivamos como si no fuéramos hijos de Dios. Eso sí lo puede hacer. Nos puede utilizar para sus propios propósitos. Y a veces con buenas palabras, porque el diablo no se presenta como diablo.
se presenta disfrazado, tiene la capacidad de presentarse como ángel de luz cuando es todo lo contrario. Por tanto, debemos de tener cuidado con eso. Y quiero advertir a los jóvenes, para que realmente tenéis toda una vida por delante, pero malas decisiones en la vida pueden estropear vuestra vida, el futuro vuestro, vuestro matrimonio, vuestras relaciones en la iglesia. Y quiero animaros a que realmente aceptéis a Cristo con un compromiso serio, profundo, que viváis a la luz de una relación viva con Él, no practicando simplemente una religión de domingos, sino que haya en vosotros una búsqueda diaria de cuál es la voluntad de Dios. Hoy hemos tenido aquí el ejemplo de Daniela y Isaac, como muchas otras personas, sensibles a Dios y que han escuchado la voz de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de sus vidas. Pero eso no quiere decir que ellos son los únicos que van a trabajar en eso y que realmente son los buenos. No, tú puedes estar trabajando en una carpintería como paleta, como abogado, como psicólogo, lo que sea. Y en ese trabajo tienes que glorificar a Dios, honrar a Dios, vivir cada día con la ilusión de que Dios está en tu presencia. Creo que ha sido el hermano José, que ha citado esas palabras que Dios dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. No ha citado lo que respondió Moisés: si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí. No me interesa vivir. Cuando uno llega a ese punto, es cuando realmente su vida y la vida de Dios son inseparables. No concibe la vida separado de Dios. Así que, hermanos, concluimos que debemos de entender que el diablo pondrá muchas dudas en nuestro corazón, tanto de los jóvenes como de los viejos, os lo aseguro. Hasta que nos vayamos con el Señor, habrá esa posibilidad de que el diablo nos engañe y nos haga la vida inquieta. Pero el apóstol Juan dice en su primera carta, al final del Nuevo Testamento, lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en verdad lo somos. No solamente somos llamados, sino que somos. Mirad. Y eso es como no una mirada física a algún lugar, sino a la conciencia. Date cuenta de que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que vivir como hijo de Dios, no como un esclavo. El hijo pródigo, cuando quería volver a la casa de su padre, le dijo: Padre, hazme como uno de tus trabajadores. Y Dios dice: no. Te voy a dar lo que necesitas, las señales y el lugar que te corresponde como hijo. Somos hijos de Dios. Y esa es la cuestión más importante, la herencia más importante que podemos tener de Dios en esta tierra, porque eso nos acompañará al momento más difícil de la vida, que es cuando morimos, pero que realmente en ese momento, en ese valle de sombra de muerte, Dios, que es la vida, nos acompañará. Aunque no lo veamos, los demás, los que pensamos que estamos vivos, pero en ese valle de muerte, de sombra de muerte, es cuando Dios acompaña a sus hijos. El Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros no puede morir porque es eterno. Si es eterno, ese Espíritu nos transporta inmediatamente a la presencia de Dios. Qué esperanza más grande, ¿no? La Navidad. Sí, recordamos la primera venida, nos preparamos para la primera venida, sí, pero eso ya es historia. Ya es historia. Sin embargo, es historia real. Ahora, ¿a qué venida esperamos? A la siguiente. En la primera venida Jesús vino como Cordero, ¿verdad? Cordero de Dios. Y en la siguiente, ¿cómo vendrá? ¿Como Cordero de Dios
No nos equivoquemos. En la siguiente vendrá como león de Judá, el león de la tribu de Judá. En la primera venida, los hombres esperaban al león de la tribu de Judá, a un guerrero que les liberase de la opresión romana. Pero vino un cordero y claro, dijeron, no, este no es el Mesías. Se perdieron, se descolocaron, porque esperaban a alguien que les liberase. Y viene Jesús y dice, hay que perdonar a tus enemigos. Tienes que dar la otra mejilla cuando te golpeen en una. Y dijeron, va, este no es el Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías? Pues nada, hay que crucificarle. Y ahora la gente que esperan para la segunda venida, ¿a otro cordero? No. En la venida de Jesús, al final de los tiempos, vendrá el león de la tribu de Judá para establecer justicia y establecer su reino aquí en esta tierra. Así que, hermanos, aquí acabamos. Cuidemos nuestros corazones. Nos estamos preparando para la Navidad, pero la Navidad es el eje entre el pasado y el futuro. Y nuestra vida está enfocada hacia ese futuro glorioso, cuando Cristo vendrá a por su iglesia y establecerá su justicia aquí en la tierra. Amén. Bueno, que esta semana sea especial para todos nosotros y podamos refrescar en nuestro corazón nuestra relación con Dios. Que dediquemos el tiempo necesario cada día a sentarnos, a escuchar, aunque sea por unos minutos, la voz de Dios en nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.